Si vamos al libro de Efesios, pueden leer desde el versículo 8 hasta el versículo 15, pero vamos a poner especial énfasis y atención en el versículos 14 y 15, que dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Estamos viendo que la iglesia contempla lo que está en el cielo y en la tierra. Por esta razón, las iglesias del Nuevo Testamento son parte de esa gran iglesia. Y qué interesante que el apóstol Pablo dice que es una familia que está en los cielos y una familia que está en la tierra. Y vamos a ir ampliando poco a poco todo este concepto. Apenas estamos empezando. Entonces recordemos que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y qué interesante que el apóstol Pablo habla de esto como una familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué es entonces la plenitud de Él? En primer lugar, es la plenitud de todo en todo, porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La misma palabra en su significado lo dice: todo es todo. La plenitud de todo en todo es simplemente la plenitud del infinito. Entonces, ¿cómo podría yo entender que mi iglesia es la única, que mi iglesia es la verdadera iglesia, que mi iglesia es la única que contiene la verdad absoluta, en el sentido de que representa lo que es esta iglesia de la cual estamos hablando en esta serie? ¿Podrá alguna iglesia, podrá algún templo, alguna denominación contener la plenitud del que todo lo llena en todo? Es muy difícil, es imposible. No hay una iglesia o una congregación que pueda contener toda la gloria, toda la majestad, toda la plenitud de Dios. Por eso, la palabra de Dios dice que Él llena todos los cielos y la tierra, porque Dios es demasiado grande, demasiado amplio. Por eso vamos a ver Isaías 40, versículos 15 al 17, dice lo siguiente: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. Entonces, es un versículo muy fuerte para nosotros. ¿Qué representamos nosotros ante la grandeza de Dios? Está diciendo que es como esa gota que cae dentro de un cubo de agua. ¿Qué representa esa gota dentro de toda el agua que hay contenida en el cubo? No representa mayor cosa. Y en el versículo 17 es un versículo fuerte, porque dice: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Es que usted puede estar pensando en este momento que la Biblia me habla de que yo soy especial para él, que Jesús vino y murió por mí, que yo soy valioso. Y todo eso es cierto, pero estamos hablando sobre el verdadero concepto de lo que es la iglesia. Y dentro de tantas denominaciones, como hablamos en la introducción de esta serie, hay más de 47,000 denominaciones. Todas dicen tener la verdad. Todas dicen ser la iglesia de Dios. Y entonces eso es lo que estamos buscando, el verdadero concepto para poder derribar esos argumentos que el ser humano muchas veces, de forma despiadada, de forma egoísta, con tal de buscar el beneficio propio, vende una idea o un concepto de que ellos son la verdadera iglesia.
Y tenemos que tener cuidado con eso. Como nada son todas las naciones delante de Dios. Somos como una gota de agua, no representamos mayor cosa. Y son palabras fuertes, pero eso nos pone a nosotros en nuestro lugar, en donde estamos ubicados. Y es ahí donde entendemos nuestra condición y le damos la preeminencia y le damos el primer lugar a Dios. Lo que pasa es que cuando de forma ansiosa, de forma orgullosa, decimos que somos la única iglesia, que somos la iglesia verdadera, nos estamos saliendo de ese lugar que nos dice la Biblia, también Isaías nos habla, de que toda cabeza está enferma, que podrida llaga hay en nosotros desde la cabeza hasta los pies. Nos salimos de ahí para levantarnos orgullosos a decir, la iglesia que yo he levantado es la iglesia de Dios. Y hay que tener, repito, mucho cuidado con esas palabras. Y por eso es que estamos haciendo esta serie, para que puedas tener un concepto más amplio de lo que es la verdadera iglesia. ¿Qué tan cerca de la plenitud de todos los océanos y mares está una gota de agua? Asumimos una grave responsabilidad cuando nos unimos a la iglesia. Vea qué interesante, la iglesia, como decía el apóstol Pablo, es la familia de Dios. Y los miembros de esta familia deben interesarse desinteresadamente unos en otros. Deben orar y trabajar para la salvación de los demás. Y es aquí donde ese concepto de iglesia va más amplio. Una familia. ¿Qué representa para usted la familia? Sé que para muchos, por situaciones difíciles que han pasado, quizás no represente algo positivo, pero si vemos el modelo de familia en que Dios levantó con Adán y Eva y lo que Él quería lograr con eso, la familia está para cuidarse, la familia está para protegerse, la familia está para velar el uno por el otro. Ese es el concepto que Dios quiere que tengamos de iglesia, más allá de andar pregonando que mi iglesia es la verdadera. Él quiere que nos enfoquemos en lo que eso significa, ser parte de su iglesia, de la iglesia de Dios. ¿Y qué significa eso? Como estamos viendo, es interesarme desinteresadamente de mi prójimo, amar a mi prójimo. Y no decir como Caín, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Y lamentablemente en las iglesias de hoy en día, cada quien está por lo suyo. Muy pocos tienen ese verdadero espíritu de ayudar a otro, de preocuparme por el prójimo, por el que está enfermo, por el que está en la cárcel, por el que está hambriento. Realmente ese es el concepto que Dios quiere que entendamos de lo que es la iglesia, porque Jesús vino a mostrarnos ese significado de la verdadera iglesia, como vamos a ver más adelante. Entonces el apóstol Pablo dice, la iglesia es la familia. Cada vez que vayamos a nuestra congregación, es como cuando llegamos a nuestra casa. Nos sentimos bien, es agradable pasar tiempo en la casa de Dios, pasar tiempo con mis hermanos. Como dice el salmista, cuán agradable es habitar y alabar a Dios todos nosotros, todos los hermanos, toda la congregación, juntos, en armonía. Ese concepto de familia nos tiene que ayudar a comprender mejor lo que es la iglesia. Y Dios es bueno, Dios es maravilloso. Por eso Él usa términos o palabras más sencillas para que nuestra mente pueda entenderlo. Y era lo que hacía Jesús cuando Él estaba aquí. Hablaba el propio idioma de los pescadores, de los agricultores, para que pudiéramos entender. Y este concepto de familia nos ayuda a interiorizar mejor lo que debería ser la iglesia. Y entonces te hago esta pregunta. ¿Es tu iglesia a donde vas cada sábado o cada domingo u otro día de la semana? Cuando vas ahí, ¿lo sientes como tu familia? ¿Se comportan tus hermanos en la fe como una familia? ¿Te preguntan cómo estás? Si has comido,
si tienes algún problema, si cuando por alguna razón no vas al servicio, te llaman, estás bien, estás enfermo, necesitas algo, estamos aquí para ti. ¿Realmente es tu iglesia una familia? ¿O te sientes extraño? ¿Sientes que no puedes contar con nadie? Y aún más triste, ni aún con tu propio pastor, con tu propio líder religioso, con aquel que es la cabeza, el líder de tu congregación. Porque el verdadero pastor, que es Jesús, Él tiene cuidado de sus ovejas. Dice la palabra de Dios que Él dio su vida por las ovejas. Entonces, amigo, amiga que me estás viendo en este momento, ¿es tu iglesia una familia? Si tu respuesta es no, esta serie te va a ayudar a encontrar las verdaderas características de una iglesia. Ahora podrías decir, bueno, es que la iglesia está conformada de personas pecadoras, personas que no son perfectas. Todos tenemos situaciones, claro que sí. Todos vamos en ese crecimiento, como la luz de la aurora, pero cada miembro de iglesia, cuando va a su hogar, se comporta como una familia. Y lamentablemente, y eso es otro tema para otro video, pero el concepto de familia y los problemas que hay en el hogar, lamentablemente los llevamos y los arrastramos a la iglesia. Y es ahí donde se pierde el verdadero significado de eso, de que la iglesia debe ser como la familia. Y es lo que Dios quiere restituir, es lo que Dios quiere darnos a entender nuevamente, que la iglesia es la familia. Y entonces estamos viendo que todas las naciones son como nada delante de Dios. Que nosotros, esta tierra, es como una gota de agua dentro de un mar. Entonces, ¿será esa la plenitud de Dios? ¿Mi iglesia? ¿Algún conglomerado de iglesias? ¿Será la plenitud de Dios? ¿Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Si vamos a Génesis 13:16, vamos a encontrar la promesa que Dios le dio al patriarca y dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y aún así, con esa gran cantidad de descendientes que hubieron después de ahí, aún así no representa nada a la par de la plenitud de Dios. Aún todo eso junto es como una gota de agua en el mar. Veamos esta declaración tan interesante. Pensemos en esa plenitud de Dios que es la iglesia. Y luego pregúntese, cuando la iglesia es toda la plenitud de Dios, entonces, ¿qué tipo de idea de Dios o de la iglesia pueden tener los hombres que piensan que pueden organizar la iglesia u organizar una iglesia? ¿O quienes piensan que una estructura sale de la concepción de una cabeza de alfiler, del hombre de mente finita y de pensamiento erróneo, y que esto puede ser la iglesia del Dios viviente, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Esto es una declaración que nos da fuerte en nuestra cabeza. ¿Podrá el hombre finito? ¿Podrá el hombre de mente finita y debilitada por el pecado creer que va a organizar y que es la cabeza de la iglesia del Dios viviente, de esa iglesia que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? No, pero eso es la idea que muchos líderes religiosos han tratado de dar y lamentablemente hay muchas personas que van tras de ellos. No es perfectamente evidente que cualquier hombre que alguna vez propuso o pensó en organizar una iglesia o en organizar la iglesia, por eso mismo muestre absolutamente que no tiene un posible pensamiento verdadero o correcto de lo que la iglesia es o lo que es Dios.
Este pensamiento nos está confrontando, porque quiere decir que alguien que se levante queriendo organizar la iglesia y anunciándole al mundo que son la iglesia verdadera, que son la única iglesia, básicamente lo que está mostrando es que no tiene un concepto claro de lo que es Dios y de lo que dice la Biblia sobre lo que es la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Dios y la plenitud de Dios manifestada es la iglesia. ¿Podemos comprender ese juego de palabras? Lo voy a decir nuevamente, la iglesia es la plenitud de Dios. Y esa plenitud de Dios manifestada es la iglesia. Y entonces viene la pregunta, ¿es tu iglesia una fiel representación de lo que es la plenitud de Dios? Entonces la comprensión que una persona tiene de lo que es la iglesia refleja la comprensión que tiene de Dios. Porque al creer de que mi iglesia, mi congregación de 80 miembros, de 100 miembros, 1000 o 5000 o 50,000 miembros o millones de miembros alrededor del mundo, si creemos que eso representa la plenitud de Dios, nuestro concepto de Dios es muy pequeño. Porque la palabra de Dios dice que se necesitan todos los cielos y la tierra, el universo, para poder mostrar su plenitud. O sea, no hay nada en el universo que pueda contener esa majestad, ese poder, esa plenitud. Entonces, ¿cuál es el concepto que yo tengo de Dios? Y eso se va a ver reflejado en mi vida en todos los ámbitos. En la naturaleza del caso, quien piensa que puede organizar la iglesia, esa iglesia del Dios viviente de la que estamos hablando, en eso implica que piensa que puede organizar la plenitud de Dios y para eso debe estar por encima de Dios. ¿Vemos la gravedad de esto? Cuando un líder se levanta diciendo, es que esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia verdadera. Si tú no estás acá, si no te congregas acá, estás perdido. No tienes salvación. No hay solución para ti. Pero si quieres ser salvo, ven a mi iglesia. Entonces, es lo que dice acá, lo que estamos leyendo. El que dice que puede organizar la iglesia, en eso implica que piensa que puede organizar la plenitud de Dios. O sea, suena incluso ridículo pensar que un ser humano tiene la capacidad de organizar la plenitud de Dios. Y sin embargo hay miles de hombres creyendo que pueden organizar la plenitud de Dios. Y como dice ahí, y para eso deben estar por encima de Dios. Y sabemos obviamente que no hay nadie ni nada por encima de Dios. Pero sin embargo, Satanás, el enemigo de las almas, les hace creer al ser humano que puede ponerse por encima de Dios y organizar la iglesia, haciendo creer que es la única y verdadera. Y como hemos visto anteriormente, la iglesia de Dios abarca el cielo y la tierra. La familia que está en el cielo y en la tierra. Entonces aquel hombre que se levante diciendo que ellos son la iglesia verdadera, que están organizando la iglesia del Dios viviente, quiere decir que tiene también la potestad para organizar la iglesia que está allá en el cielo. ¿Creen ustedes que eso sea posible? ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios.